Un privilegio de volver a saludarles. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, intentando tratar temas que aun cuando sean duros de tratar, hay que enfrentar. Prepárense, pónganse cómodos. Vamos a hablar sobre la esposa que descubre que su esposo es adicto a la pornografía. Muy bien, es una pregunta que he recibido muchísimas veces en mi trabajo en terapia con parejas. Mi esposo es adicto a la pornografía. ¿Qué hago? Es interesante que las que piden ayuda generalmente son las que no son adictos, es decir, las esposas. Es muy raro que sean los varones los que pidan ayuda y cuando lo piden generalmente es por coerción, porque sus esposas o sus compañeras sentimentales o en algunos casos sus padres los han puesto entre la espada y la pared para que pidan ayuda. Normalmente, estando metido en el problema, no logran entender la gravedad del mismo. Son adictos sin sustancia, que es la peor adicción porque la adicción con sustancia puede ser tratada eliminando la sustancia, pero cuando la adicción es sin sustancia, es decir, no hay cocaína de por medio, no hay marihuana, no hay una sustancia concreta, hay una adicción que es de tipo psicológica mental, que produce una serie de problemas que es muchísimo más grave de lo que supuestamente suele hacer. Cuando las mujeres esposas se enfrentan al problema de la adicción a la pornografía de sus esposos, de sus compañeros y en algunos casos de sus hijos, se produce un problema muy serio. La mayoría de las esposas no tiene la más mínima idea qué hacer frente a la problemática. Esto produce mucho desconcierto, mucho, mucho vacío existencial, crisis existenciales, porque se empiezan a preguntar muchas personas qué hice o qué dejé de hacer para que esto ocurriera. Surgen preguntas que son devastadoras, pero que son generalmente mal planteadas porque nadie está preparado para enfrentarse a esta situación. Los sentimientos más comunes que se producen en las esposas que descubren que sus maridos son adictos a la pornografía es, en primer lugar, enojo, un tremendo enojo con los maridos. Algunas hacen escándalos. Yo he conocido algunas que han hecho unos escándalos enormes que no sirven absolutamente para nada, pero la primera reacción es enojo. La segunda reacción es sentirse traicionada, porque sienten de que están casadas con una persona que no ha sido honesta o que no es honesta. Luego viene ya, cuando se empiezan a decantar las emociones, se surge una emoción que lamentablemente permanece en el tiempo, por mucho tiempo, que es la desconfianza. Con quien me casé, con quien estoy casada, y empiezan a sentir que la persona con la cual están casadas no ha dicho toda la verdad. Luego se producen sentimientos de soledad porque es difícil exponerse frente a esta situación e ir a conversar con un terapeuta o ir a conversar con una amiga o con algún líder religioso, etcétera, y decirle tengo este problema porque causa vergüenza de sentir esta situación. Es muy difícil que las mujeres reaccionen positivamente frente a la problemática porque no tienen la más mínima idea de qué hacer. A mí me ha tocado tratar el tema con gente profesional, con psicólogas, con médicos, con gente de leyes, etcétera, y se desconciertan de la misma forma que una persona que no tiene preparación. Así que esta cuestión no tiene que ver con preparación, sino que tiene que ver con emoción, cómo gestionamos nuestra emoción frente a este problema. Lamentablemente muchas mujeres ignoran sobre el tema y no se informan. Y en los tiempos que vivimos esto no es lícito. La pornografía se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque asociado a la pornografía hay un inmenso número de otras problemáticas que generalmente están escondidas en la pornografía. Está, por ejemplo, el abuso sexual reiterado, está la violación, está el tráfico de menores asociado, está el tráfico de mujeres y de jóvenes asociado, está el problema del racismo, está la migración
frágil, donde muchas personas migrantes son atrapados en estas redes de pornografía simplemente porque son personas vulnerables, etcétera. Ni siquiera en los países donde hay cierta normativa frente a esto están salvaguardadas las personas, porque de una forma u otra se generan problemáticas que van gestando toda una bola de nieve inmensa relacionado o vinculado con este fenómeno. Eh, la pornografía en su mayor parte está dirigida a varones, no a mujeres. Está construida bajo una lógica masculina, visual fundamentalmente, y de producir excitación que vaya a producir una dependencia de lo que se está observando. Ahora, la Internet lo único que ha hecho es magnificar un problema que viene desde antaño, no es una cosa de ahora. Ya hay antecedentes de pornografía en el mundo griego clásico. Estamos hablando del siglo V, VI antes de Cristo. Así que esta cuestión no es de ahora. Lo que ha ocurrido ahora es que los medios tecnológicos han facilitado un problema que ya se venía viviendo de mucho tiempo. Ahora, la pornografía asociada a la masturbación, asociada a la fantasía distorsionada, a la irrealidad, a la expectativa irreal, etcétera, va generando una serie de problemas enormes. Va generando, por ejemplo, personas que se conviertan en depredadores sexuales. De hecho, no es que la pornografía te va a convertir en depredador, pero es muy interesante observar que se han hecho estudios donde prueba que el 100% de los depredadores sexuales o el 100% de las personas que han sido condenados por delitos sexuales son adictos a la pornografía. Porque de alguna manera se van superando umbrales de, de, de situaciones que ya no te satisfacen, donde vas pidiendo más y más. Llega un momento donde las personas pretenden llevar a la práctica las aberraciones que observan en la pornografía. A muchos adictos se les hace muy difícil separar la realidad de la fantasía y terminan lamentablemente realizando actos horrorosos en relación con otras personas. La pornografía crea un mundo de fantasía irreal, crea expectativas sexuales irreales, que hace y que genera que mucha gente tenga una visión distorsionada sobre la sexualidad. La mayoría de los adictos se forman en la pubertad o en la adolescencia, es decir, en el momento donde la curiosidad los lleva a observar pornografía. Hoy día es muy fácil ver pornografía, no necesitas ser un experto. Hoy día basta con poner cualquier palabra asociada a dibujos animados y vas a llegar a un sitio de pornografía. ¿Por qué? Porque los que venden pornografía, que es un negocio multimillonario, están interesados en hacer adictos a la mayor parte de gente posible y el mayor tiempo posible para que consuman, para que compren los productos que producen. Eh, el otro problema es la objetualización, es decir, convertir a otro ser humano en mero objeto. Es decir, en la pornografía no hay vínculo, no hay relación, no hay profundización de emociones, no hay creación de lazos permanentes como deben ser los lazos normales de personas que viven una sexualidad sana. No, simplemente el otro ser humano no es tratado ni como humano, es tratado simplemente como un objeto. Ahora, eso hace que muchas personas adictas a la pornografía empiecen a vincular o a depender de fantasías o de objetos para llenar sus necesidades emocionales y sexuales, lo que va produciendo finalmente un quiebre muy eh, oscuro, muy duro en la vida de muchas personas. Ahora, la mayor parte de los adictos sexuales o de los adictos a la pornografía tienen problemas muy serios para interactuar con personas reales. Es lo que hoy día se está llamando la filosofía Tinder
o la lógica Tinder, donde no hay vínculo, donde no hay relación, donde simplemente hay genitalidad y hay encuentros sexuales fortuitos que finalmente terminan haciendo que las personas se sientan cada vez peor, no mejor. ¿Por qué? Porque mientras más vínculos sexuales tienes, más relaciones sexuales tienes con desconocidos, vas a terminar más vacío existencialmente. Ahora, el problema es mucho mayor si el comienzo de la adicción a la pornografía ocurre en la adolescencia. ¿Por qué? Porque finalmente la distorsión mental y la irrealidad y la falsa expectativa va a ser mayor. Y a medida que va aumentando la adicción y la permanencia en la pornografía, va a producir a largo plazo más problemas. Cuando yo escribí mi libro En las garras de la pornografía o en las redes de la pornografía, eh, tuve que investigar mucho, leí muchísimo, especialmente de gente vinculada a la industria de la pornografía o gente que fue atrapada en las redes de la pornografía y lo que más, la constante es una sensación de esclavitud, una sensación de que fui atrapado, por eso hablo de red, fui atrapado en algo que no me puede, de la cual no puedo salir. Y esto es fundamentalmente más importante en la etapa de la adolescencia. Por eso los padres tienen que tener mucho cuidado de qué medios tecnológicos tienen acceso tus hijos, porque de alguna manera al regalarle un smartphone, del cual yo soy enemigo 100%, y lo hablaremos en otro programa, o ponerle televisor en su pieza con cable, o ponerle un computador en su habitación con acceso ilimitado a Internet, es no entender cómo funciona la mente de un adolescente. Eso es maléfico, va a producir resultados horribles a largo plazo. Ahora, cuando muchas mujeres se descubren que sus compañeros sentimentales o sus esposos son adictos a la pornografía, empiezan a atar cabos y se dan cuenta de algunas problemáticas. Por ejemplo, se dan cuenta que uno de los fenómenos asociados a la adicción a la pornografía es lo que algunos llaman la anorexia sexual, es decir, la incapacidad de tener relaciones sexuales normales o de simplemente no tener relaciones sexuales con sus esposas o con sus compañeras, o a la inversa, tener un apetito sexual desmedido que finalmente hace que las esposas se conviertan en meros objetos en meros objetos, no hay otra palabra, y empiezan a entender por qué sus maridos no se ocupan de la emoción, del encuentro emocional, de la intimidad emocional, y transforman a sus esposas en meros cuerpos, nada más. Graciela Ferreira, una especialista en violencia, digamos idealizada, pero sigue siendo violencia al fin. Dice, uno de los efectos de la pornografía es que fomentan en los hombres la idea de la mujer como propiedad, como ser anónimo y sin sensibilidad. Por otra parte, les hace perder el sentimiento sexual de la intimidad real al reducir el contacto a una superficie visual. Cuando he leído las entrevistas que le han hecho a estos jóvenes que lamentablemente se metieron en este tremendo lío de violar en masa a una mujer aquí en España y también en otros lugares, porque el efecto manada se ha ido replicando en otros lugares, que eso también es fruto de la pornografía, porque eso es algo que la pornografía ha vendido, la idea de varios varones teniendo relaciones sexuales con la misma mujer y al mismo tiempo, lo cual no solamente es depravación, sugiere que de alguna manera se ha producido un quiebre en la mente de esas personas porque han perdido el sentido de intimidad y han perdido la sensación de intimidad. Cuando he leído, la mayoría son adictos a la pornografía. La mayoría vienen con esta trama de la pornografía desde la niñez, porque los adolescentes son niños en cuerpo grande,
vienen con estas distorsiones de mucho tiempo y muchos tienen problemas de falencias de tipo afectiva y han intentado suplirlos a través de la pornografía y los lleva finalmente a actos aberrantes como esto de tomar a una mujer y violarla en grupo, lo cual me parece un acto no solamente horrible, es un acto degradante, donde la sexualidad se convierte en algo que nunca ha sido y que nunca debería ser, en un acto de degradación, en este caso, de la mujer que está degradada, que es degradada por este acto, pero también de los que participan, que de alguna forma u otra se convierten en individuos que no entienden y que participan de un acto devastadoramente degradante. Ahora, muchas mujeres empiezan a hilar cabos y se dan cuenta de que algunas fantasías sexuales de sus esposos no son reales, son irreales, son fantasías imposibles de cumplir, porque la mayoría no se da cuenta que un gran porcentaje, especialmente de gente relacionada con la pornografía en Occidente, son actores, personas que actúan evidentemente en un acto que está degradando la sexualidad y a ellos mismos, pero que eso viene en segundo plano. Pero hubo otros, en otros contextos, especialmente en contexto oriental, donde hay muchísimo esclavas sexuales que son obligadas a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y luego eso es filmado y vendido. Y eso es una parte del negocio de la pornografía que muchos simplemente se niegan a ver, se niegan a aceptar y no entienden que al consumir pornografía tú también eres cómplice de delitos aberrantes que ocurren en muchos lugares, producto de la vulnerabilidad de muchas personas, que producto de la pobreza, de la vulnerabilidad social o de algunas situaciones en las cuales viven, algunas asociadas a abandono o a abuso sexual infantil, terminan en estas redes que lamentablemente solo son redes degradantes que lo único que hacen es maltratar a otro ser humano. La Biblia dice en Miqueas 2:1, ay de los que solo piensan en el mal y aun acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Es horrible. Y la Biblia advierte sobre esa maldad inherente a los seres humanos y que se lleva a cabo en este caso con otro ser humano en actos sexuales aberrantes. ¿Qué consecuencias tiene para la esposa el descubrir que su esposo es adicto a la pornografía? Hay un estudio clínico que se realizó el año 2006 que muestra que muchas mujeres que descubren que sus esposos son adictos sexuales o adictos a la pornografía. Hay una diferencia sutil, que no lo vamos a tratar, pero los adictos sexuales, la mayoría son también adictos a la pornografía. Descubrió que el 70% de las participantes en ese estudio tenían síntomas de estrés postraumático. La doctora Barbara Stephen, que participó en el estudio, en su libro Tu esposo sexualmente adicto, ella sostiene que las mujeres que descubren que sus esposos tienen adicción a la pornografía desarrollan características de estrés postraumáticos tales como hipervigilancia, que es una característica de estrés postraumático, es decir, se convierten en obsesivas de la vigilancia a sus maridos, que prometen lo que no van a cumplir, porque todo adicto a la pornografía que no reciba tratamiento profesional no va a cumplir su promesa de dejarlo. Y se convierten en hipervigilantes. Desarrollan pesadillas, no duermen bien porque trasladan su ansiedad al sueño, desarrollan pensamientos obsesivos y empiezan a ver este problema de su esposo en todo momento, en toda situación. Se convierten en personas temerosas, miedosas, empiezan a hipervigilar no solamente a sus esposos, también a sus hijos. Repiten
de una manera constante en sus mentes el momento en que descubrieron a sus esposos adictos. Tienen problemas para dormir, algunas desarrollan ansiedad crónica y en algunos casos mujeres que llegan a estar en depresión producto de esta situación. Así que no es una cuestión que se resuelve fácilmente o como mucha gente minimiza el problema. Esto es serio. Ahora, ¿qué hacer? No hay que quedarse en el problema. En primer lugar, hay que reconocer. Reconocer es el primer paso. Reconocer tu mujer lo que sientes y no ocultando. Entendiendo en primer lugar que los síntomas de estrés postraumático son normales en personas que se enfrentan a una situación que escapa a su voluntad. Una vez que reconocen el problema, tienes que pedir ayuda, porque sin pedir ayuda no vas a salir tú de la problemática, no vas a ayudar a tu marido, no te vas a ayudar a ti mismo y al contrario vas a crear una situación muy compleja. En segundo lugar, tienes que protegerte, trabajando para convertirte no en víctima, sino en sobreviviente de una situación que tú no provocaste. Los síntomas no van a desaparecer a menos que tomes medidas. Y la primera medida que tienes que tomar es poner límites. Límites. Yo he recomendado mucho un libro que se llama Límites, porque hay que poner límites. Cuando no pones límites, entonces terminas siendo no solo cómplice de una adicción, sino quedándote atrapada en un problema de otro, pero terminas atrapada tú. En tercer lugar, hay que buscar ayuda. Una persona con estrés postraumático no sale sola, necesita ayuda. Si el esposo o compañero acepta buscar ayuda, pues háganlo juntos. Y si no, hazlo sola, porque de alguna manera necesitas no entramparte, salir de esta situación, eh, aprender, tomar fuerzas para tomar en algunos casos decisiones más drásticas, como alejarte de una persona adicta que te puede destruir. Y en este sentido, dramatizar y hacer escándalos no sirve. Cuando yo trato a gente que está con estos problemas y se ponen a llorar, yo le digo, llora todo lo que quieras. Llorar es normal. Pero quiero decirte que llorar no va a solucionar el problema. Solo va a servir para desahogar tu emoción. Hazlo. Sigue llorando. Llora todo lo que quieras. Pero la dramatización no sirve. Lo que sirve es pedir ayuda especializada, consejería para poder salir de este problema, ayuda profesional para salir de este problema. Ahora, ¿qué sucede en la mente de una persona que está casada con un adicto a la pornografía? En primer lugar, generan culpa. Y lo primero que tienes que aceptar es que no es tu culpa. No es tu culpa. Muchas mujeres se culpan. ¿Qué habré hecho yo? No, no hiciste nada. Nada. Porque a veces, inducidas culturalmente e incluso por los mismos esposos, se culpabilizan de cosas que no son responsables. No eres responsable, no eres culpable de estar casada con una persona que es adicto a la pornografía. Es un error gravísimo desde el punto de vista cultural. Aquí se cruza con el machismo y el sexismo, porque hay mucha gente que la primera reacción cuando tienen un adicto a la pornografía es culpar a la esposa. Perdón, perdón, eso es ignorancia. Eso es ser ignorante en cómo funciona la personalidad humana y los trastornos de personalidad. Los adictos a la pornografía lo son por condiciones que no tienen nada que ver con la esposa. Una mujer puede tener un cuerpo perfecto y un desempeño sexual sano, extraordinario, y aún así ser culpabilizada por la adicción a la pornografía de su esposo. Las causas son otras y están en la mente del esposo y en el contexto sociocultural en el cual ha sido formado el esposo y no en la esposa. No es tu culpa, no es tu culpa. Muchos varones llegan a la pornografía por cuestiones que no tienen nada que ver con la sexualidad. De hecho, no tiene nada que ver. La pornografía es la punta del iceberg. Hay una cantidad de problemáticas anteriores que hace que las personas se conviertan en adictas. Vacío existencial, soledad. La soledad hace que muchas personas se conviertan a la pornografía. Baja autoestima, porque cuando tienes una buena autoestima, no necesitas una gratificación extra porque vas a ser capaz de vincularte de una forma normal, sana, con otras personas.
dolor emocional, situaciones traumáticas que has vivido que te llevan al dolor emocional y lo calmas mediante un elemento que es como una muleta mental, que es en este caso la adicción a la pornografía, pero las muletas mentales se dan en todas las adicciones, de cualquiera. Traumas pasados que no resolviste, que no cuidaste. Cuando viene gente y me pide ayuda porque es adicto a la pornografía, se sorprenden porque lo que menos hablo yo es de pornografía, ni de sexualidad. Y me dedico a indagar qué hay detrás, porque lo que hay detrás explica esta conducta y cuando solucionan lo que hay detrás, se soluciona el problema de la adicción. Pero como lamentablemente la gente es tan superficial, es tan ignorante en estas temáticas, cree que el problema se soluciona con cortarle el cable en la casa o cortar internet o el acceso a estos medios. Y eso es absurdo. Es absurdo. El problema va a continuar y probablemente de una forma mucho más peor, digamos, porque la persona va a buscar escape de otra forma y en otro lugar. No es tu culpa. Eh, Muchos varones, cuando son confrontados con el problema, tiran columnas de humo para no aceptar su responsabilidad y no asumir sus propias problemáticas, sus propias deficiencias. Eh, Ahora, quiero decir esto, que en todos los matrimonios, en todas las relaciones hay problemas, pero no todos son adictos. ¿Y por qué? Porque, porque hay muchas formas de resolver los problemas. Cuando viene gente y se me acerca y me dice, doctor, necesito ayuda, yo le digo, bendito tú, porque reconocer que se necesita ayuda es la mitad de la solución, porque estás con una actitud y un espíritu adecuado como para recibir ayuda. Ahora, muchas personas tienen problemas sexuales, pero no necesariamente por eso se van a convertir en adictos. En el mundo cristiano especialmente, y digo especialmente porque la ignorancia es mayor en muchos cristianos, que han sublimado sus problemas mediante la religión, no recurren a los especialistas adecuados. Si tienes un problema en tu vida sexual, recurre a un asesor especializado en sexualidad, pero no recurras a una persona que es ignorante, contarle a tus amigos, a tus amigas, a tu familia de un problema que ellos no van a ser capaces de ayudarte porque no tienen la experticia. Muchos problemas sexuales están vinculados con problemas bioquímicos, por ejemplo. Claro, algunas personas tienen problemas de tener estrógenos adecuados o de tener la cantidad de testosterona adecuada o algunos problemas vasculares, algunos problemas vinculados con tu corazón, no con el corazón romántico, sino con el corazón real, con el músculo que bombea sangre y que finalmente eso te va a producir problemas sexuales, que no tiene nada que ver con lo que la gente normalmente dice. Así que esta cuestión es mucho más compleja, mucho más profunda. Ahora, la primera reacción de los adictos es la negación. Claro, es propio, los adictos son mentirosos y al primero que mienten es a sí mismo. Así que en este juego de que la culpa es tuya, generalmente es una forma de esconder su propia responsabilidad. Y lo que toda mujer que descubre que su esposo es adicto tiene que decirse es, yo no causé la adicción de mi marido. Yo no soy responsable. Mi esposo es adicto por una cuestión totalmente distinta. Yo he tratado a mujeres casadas con adictos de diferentes cosas, adictos al alcohol, adictos a las drogas, adictos a la pornografía, y todas generan culpa. Pero esta culpa es falsa, es una mala culpa. ¿Por qué? Porque tú no eres responsable. Segundo, un elemento que tienes que hacer es no permitir ser devaluada. La primera reacción después de la culpa es que muchas mujeres se sienten con su autoestima por el suelo y empiezan a creer que algo han hecho mal, que sus cuerpos no son los adecuados, que su experiencia sexual no es la adecuada y finalmente terminan en un proceso absolutamente erróneo. Porque, para empezar, el buen desempeño sexual no tiene que ver con el tipo de cuerpo que tengas, ni tiene que ver con tu plasticidad y tu flexibilidad, no tiene que ver con la cantidad de experiencias sexuales que tengas, etcétera. Hay mucho mito en esto, hay muchas formas de observar esto. Ahora, probablemente tu responsabilidad fue no haberte dado cuenta de los indicios antes, pero
Nadie en la etapa de noviazgo le dice a su novia, mira, yo soy adicto a la masturbación y no puedo estar sin masturbarme, soy masturbador compulsivo. Eso no se dice. O nadie le dice una vez a la semana, yo necesito buscar una prostituta. Nadie dice esas cosas, a menos que tenga un problema por acá en su mente y que finalmente lo haga tener ese tipo de expresiones que no son habituales. Pero, ¿te habrías quedado con tu marido si te hubiera contado eso? Yo necesito consumir pornografía toda la semana, necesito relacionarme con prostitutas, pero igual me voy a casar contigo. No sé si alguna mujer en su sano juicio habría elegido a ese varón como compañero. No eres un objeto sexual, eres una persona. Y como persona tienes que poner límites y tienes que aprender que tú no eres un trofeo para poner en una repisa, porque eso es degradación. Por lo tanto, no puedes permitir la autodevaluación. Es preciso confrontar a tu esposo para que elija qué va a hacer. Y aquí voy a decir algo que algunas mujeres no entienden. No ruegues, pon límites, que es distinto. No mendigues, pon límites y di, basta, se acabó. Yo no puedo continuar contigo en estas condiciones, porque muchas mujeres, con ese malentendido romanticismo que es fatal, se convierten en mendigas de amor, y eso no es digno. Tienes que confrontar al esposo, poner límites, porque si no, no vas a salir. Y además, tienes que pedir ayuda, tú y exigir al adicto que pida ayuda. Un adicto no sale sin ayuda profesional, sin asistir a grupos de ayuda. Hoy día existen organizaciones como Sexo Adicto Anónimo, que siguen la misma lógica, los 12 pasos de los adictos al alcohol, eh, y que de alguna manera están entendiendo un fenómeno que todos los que trabajamos con salud mental entendemos hace mucho tiempo. De la adicción no se sale por propios medios, se necesita ayuda externa, porque si estás en eso es porque no has sido capaz de ayudarte a ti mismo. Ahora, ¿es eso o la separación? Porque si sigues al lado de una persona que es adicto a la pornografía, te expones al maltrato sexual, al maltrato psicológico y físico, te expones a un descalabro emocional y económico, porque la pornografía cuesta, y te expones a poner en riesgo a tus hijos a un daño ético-moral con consecuencias que no sabes cómo va a ser en el futuro. Ahora, nadie puede ser ayudado si no quiere. Si tu esposo pide ayuda, ayúdalo. Pero si no pide ayuda, ayúdate tú pidiendo ayuda tú. Pero no le ruegues que pida ayuda porque la ayuda tiene que salir cuando la persona entiende, ha tocado fondo y se da cuenta que no va a poder salir. Y muchas mujeres que no toman medidas como pedir ayuda o con poner límites, no ayudan, valga la redundancia, a sus maridos para que puedan salir de la situación. Los adictos, especialmente, necesitan reconocer su adicción. De otra manera, no pueden ser ayudados. Solo se inicia el proceso de recuperación si tú decides estar a su lado, siempre y cuando él acepte pedir ayuda. Y si él no acepta pedir ayuda, quedarte al lado de una persona adicta a la pornografía es de alto riesgo, de alto riesgo. Y no quiero minimizar, quiero magnificar y decir que es de alto riesgo, porque va a producir problemas a corto, mediano y largo plazo. La mayoría de los varones, hemos dicho, se envuelven en la pornografía en la adolescencia, antes de siquiera soñar con estar casados. Por lo tanto, es un problema de arrastre que no se soluciona con una oración dicha al pasar, aunque yo creo en la oración, ni se soluciona con misticismo religioso, sino con pedir ayuda para descubrir cuál es la causal que ha producido el fenómeno. Si deciden luchar juntos, hay algunas cosas que se pueden hacer. Se pueden poner filtros en los computadores que se utilizan en la casa.
Se puede eliminar el TV cable o se pueden eliminar las suscripciones a programas o a, mm, a- a cuestiones que puedan inducirte a la pornografía. Se pueden poner filtros para Internet. Se pueden poner en el smartphone o en el celular de la esposa un control del celular del esposo. ¿Por qué? Porque estos controles, que son pensados originalmente en niños, pueden también servir para ayudar a otras personas. Yo he trabajado con grupos de profesionales, por ejemplo, con pastores, que hay muchos pastores adictos a la pornografía, para que entre ellos generen controles, de alguna manera para ayudarse, no para controlarse, sino para ayudar y decir, estás entrando en un camino que puede ser peligroso para ti. Eliminar los computadores de lugares privados, igual que los televisores, y ponerlos en lugares públicos dentro del hogar. Es decir, en vez de tenerlos en las habitaciones, poner los computadores en la sala o en una sala habilitada para que todo el mundo pueda ver y en cualquier momento pueda entrar. Eso no va a solucionar el problema de fondo, pero de alguna manera va a ayudar a controlar en su inicio, en su principio, como para poder dar algún tipo de coto, de límite, pero hay que buscar ayuda porque hay que descubrir el por qué la persona ha llegado a esto. Un siguiente consejo es decirle a las mujeres casadas con adictos a la pornografía, no luches sola. Muchas mujeres tienen vergüenza del problema, claro. Nadie anda por ahí diciendo mi marido es alcohólico, mi marido es cocainmano o mi marido es adicto a la pornografía. Eso no es algo para estarlo mostrando en público. Pero luchar sola no es la solución. Busca, busca ayuda con personas amigas, consejeras, eh, con criterio para que te puedan dar. Hay grupos así como en Alcohólicos Anónimos, hay grupos para trabajar con las esposas de los alcohólicos. También en Sexo Adicto Anónimos hay grupos para ayudar a personas que están con este dilema. Unirse a esposas que están con este problema como para poder enfrentar. La soledad o el aislamiento no ayuda. Es preciso buscar ayuda para poder salir de esta situación. Los familiares no son una fuente de ayuda. Ojo, porque los familiares están muy cercanos emocionalmente, por lo tanto pueden convertirse en un problema, especialmente los familiares de él, porque evidentemente van a tender a protegerlo, a cuidarlo, que es una reacción normal, pero en general van a enmascarar el problema y no resolverlo. Creo que con estos elementos podemos concluir. Como toda adicción, es preciso tomar en serio el problema. Muchos varones y mujeres tienden a minimizar el problema de la adicción a la pornografía. No se puede curar un cáncer con aspirina. Es necesario tomar medidas drásticas. Y esas medidas drásticas, aunque dolorosas, son las que probablemente van a producir los efectos mejores a largo plazo. Es necesario tomar medidas radicales a fondo, porque de otra manera no vas a salir de la situación. Hacerlo, es decir, quedarte sin hacer nada, simplemente lamentándote, dramatizando, hacer telenovelas del problema, no ayuda. Lo que ayuda es buscar ayuda. Eh, Buscar ayuda con profesionales, no con personas que no tienen ni idea. Cuando yo recibo a alguna persona que ha buscado ayuda con una persona incompetente en el tema, a veces tengo primero que trabajar con la falsa ayuda que le han entregado, que le ha producido más problemas, y después con el problema, porque esta situación es compleja. Los peores en este caso son los que culpabilizan, ya sea por motivos religiosos o por motivos morales. Pero aquí no se trata de culpabilizar, aquí se trata de descubrir cuáles son las causales que han provocado esta situación. Ahora, ninguna mujer está eh, exenta de caer en esta situación. Cuando yo he estado en ferias de libros y he mostrado, por ejemplo, mi libro sobre la pornografía, hay mucha gente que dice, yo no leo esto porque esto no es problema mío. Ahora, ¿quién sabe mañana? Así que tienes que informarte, tienes que aprender.
El varón adicto a la pornografía es un riesgo para sí mismo y para su entorno familiar. Y como todo riesgo necesita ser controlado, porque si ese riesgo no es controlado, entonces va a producir tremendos problemas. Yo ya he tratado a mujeres que me traen a sus hijos que han sido inducidos a la pornografía por sus padres y sus hijos ya se han hecho adictos, cuando el problema se podría haber solucionado de temprano, cortando el problema de raíz y diciéndole a ese hombre, yo no puedo quedarme contigo a menos que busques ayuda para un problema que va a provocar problemas, valga la redundancia, a ti y a la familia. Tomar medidas de autoprotección es una responsabilidad. No tomar medidas es tremendamente peligroso. La adicción a la pornografía no es un juego. Y aunque hay mucho dinero metido, y aunque hay probablemente algunos pornógrafos que me van a ver en este video y van a considerar que soy un exagerado, no exagero. Llevo 30 años en esto y he atendido a muchísima gente con esta problemática y es muy doloroso, muy complicado, muy serio. Es como los que venden alcohol, que se lavan las manos y dicen, no, yo lo vendo nomás, el problema es del otro. No, él es participante del mismo entramado que va produciendo todo el conflicto y todo el problema. Quiera Dios bendecirles, ayudarles a tener mentes claras y a enfrentarse a una problemática que cada vez es más seria. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez. Si te ha gustado este video, si has considerado que es importante, no olvides suscribirte al canal, no olvides compartirlo con otros porque de alguna manera esto podría servirle a otra persona.